Entonces ahí será que yo le voy a sancocho. Ay, ¿qué dice? Que graba. Buenas noches. La interior de la Universidad de Rosario, en compañía de la tienda de la universidad, viene apoyando la difusión de sus publicaciones en diferentes espacios, donde se realizan presentaciones o conversatorios de las mismas. Queremos que estos espacios logren nivelar a cada uno de los asistentes con el autor y con su temática, sin ninguna jerarquía, logrando una equidad y libertad para expresar sin ningún temor sus opiniones de la publicación. Agradecemos totalmente y valoramos la presencia de cada uno de ustedes en este sitio. Sabemos que la hora y el lugar pues dificulta en muchas ocasiones la presencia y el desplazamiento. Sin el apoyo de ustedes, estos eventos pues no serían totalmente eficaces. El título del libro de hoy tenemos el conversatorio Gente de Sancocho Nacional, experiencias de la militancia barrial del M19 1974-1990. En este trabajo, la reducción en la escala de observación, las entrevistas, la historia oral y el análisis de trayectorias geográficas son herramientas que permiten dar cuenta de una organización guerrillera compleja, diversa, con matices y conflictos en las experiencias en cada una de las militantes, como lo es el movimiento M19. A través de 12 historias de vida de estos militantes urbanos de Bogotá, cada capítulo permitirá comprender sus experiencias vividas, presentadas según semejanzas parciales, de acuerdo con la manera en que se insertaron en el grupo y vivieron en la milicia y desmovilización, así como múltiples formas en las que conciben su paso por la guerrilla. El día de hoy nos acompañan Iris Alejandra Medellín, historiadora con mención en Sociología de la Universidad de Rosario. Sus intereses investigativos están relacionados con las trayectorias biográficas y las experiencias diferenciadas, la historia de los movimientos sociales contemporáneos y las dinámicas de distinción de clase y género. Actualmente está en la categoría de joven investigadora, financiada por Conciencias en el programa Jóvenes Investigadores e Innovadores por la Paz, y trabaja como profesora asistente de la Universidad de Rosario. También se ha desempeñado como autora y editora de textos escolares en ciencias sociales. Nos acompaña también Roxana Cepeda, socióloga con mención en antropología de la Universidad de Rosario, feminista y trabajos en temas relacionados con feminicidios y temas sociales. El día de hoy vamos a hacer una presentación, un conversatorio del libro. Al final se hace un círculo de preguntas para que pues ellas puedan contestar y satisfacer las necesidades de ustedes. Bienvenidas y muchísimas gracias. Les doy la palabra. Bueno, como ya lo mencionaban, estamos en el lanzamiento del libro La Gente de Sancocho Nacional con la historiadora Iris Medellín.
Antes de entrar en materia y de comentar sobre el libro, yo quisiera aprovechar para agradecer a Iris por darme la oportunidad de leerla y de leer lo que ha sido parte importante de su historia familiar y de su formación profesional. Para mí es extra especial porque he tenido la fortuna, además de estar en el proceso de construcción de este relato, pues nos conocemos desde el primer semestre, entonces cuando lo leía me acordaba de las conversaciones que teníamos, de las anécdotas que se quedaban en ella, y pues que compartíamos. Entonces, bueno, quisiera también agradecerles a todas las personas que asisten hoy para acompañar a Iris en este momento. Bueno, primero que todo me disculpo con todas y todos porque estoy un poco enferma, entonces tengo una voz terrible, pero aún así intentaré contarles sobre el libro. Yo también me siento muy afortunada de estar acompañada por Rox, además, porque pues es una colega, es una compañera y una gran amiga, y como decía, conoce muy bien el trabajo, el proceso investigativo, las angustias que una tiene como investigadora y como persona cuando está haciendo una investigación o cuando está haciendo una tesis. Entonces eso me parece muy afortunado que estemos juntas. Además creo que hemos trabajado juntas en varios conversatorios similares, digamos, conversando temas académicos y también políticos. Entonces me parece muy agradable estar con Rox, y les agradezco mucho a todas y a todas las personas que están acá, a los profes que son los directores y parcialmente artífices de la tesis, a mi familia, obviamente, a mis amigas y a mis compañeros y compañeras, y a las personas del EME que sé que están acá, que finalmente, y eso lo digo un poco en mi tesis también, pues esta no es una historia que es solamente mía, sino pues es una historia de ustedes, es una historia que ustedes construyeron, que es suya también. Entonces me parece maravilloso que la podamos compartir en un momento así, poderles compartir también mi impresión o mis impresiones sobre esa historia que ustedes vivieron, de la que ustedes fueron protagonistas. Entonces me parece una oportunidad maravillosa tenerlos acá en vivo y en directo. Bueno, creo que tú querías decir como contextualizarnos un poco sobre el M19 antes de iniciar con el contenido. Sí. Digamos, para quien no lo sepa, para quien no esté muy familiarizado con el mundo del M19, que es como el mundo en el que nos vamos a sumergir en esta hora de conversatorio, quisiera contarles de manera general como lo que se conoce o la versión dominante de lo que es o fue el M19. El M19 fue un movimiento guerrillero, una organización político-militar que salió, digamos, a la luz pública en 1974 con el operativo del robo a la espada de Bolívar, que, digamos, era la articulación, o fue la articulación de varios movimientos o de varias perspectivas políticas de la izquierda colombiana que se venían articulando de manera independiente. Venían algunas personas de las FARC, como Jaime Bateman, como Carlos Pizarro, como Iván Marino Espina, que fueron quienes conformaron después la comandancia del movimiento. También venía otro brazo, que era un brazo de la izquierda de la Alianza Nacional Popular, que era el partido formado después del periodo de gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Venía una parte de ese partido que tenía ideas más hacia la izquierda, porque este partido no era un partido que se presentara como un partido de izquierda, de hecho se presentaba como un partido nacionalista que buscaba recoger ideas políticas de diferentes espectros, digamos, del panorama político nacional, y también juntaba personas que no provenían, digamos, de ninguna de estas dos o de estos múltiples brazos políticos, o que no necesariamente venían de la izquierda, que no se sentían del todo identificadas con los movimientos guerrilleros tradicionales, y que además querían como buscar una forma diferente de militancia. Y creo que es muy dominante un poco la idea del M19 como una guerrilla que se presenta diferente, que se presenta desde los espacios urbanos, que le apuesta mucho a la juventud, al trabajo barrial, que no habla de marxismo o de las divisiones de las diferentes formas de comunismo, que era la discusión de la época, la discusión política de la época, ¿no? Como
si comunismo soviético, comunismo chino, el M-19 no se interesa por estas cuestiones del debate dominante en los círculos socialistas o comunistas o de izquierda, sino que le apuesta más como a una construcción de un discurso más local. Por eso es el uso de estas expresiones como el sancocho nacional, por ejemplo, que es el que le da el título a mi tesis. La idea de la revolución es una fiesta, la idea de los bambucos, de los vallenatos, porque es un movimiento que le apuesta mucho más a construir un discurso revolucionario, sí, claro que revolucionario, pero digamos más propio y más local. Ese es como el panorama general del M-19, digamos de manera dominante. En la historiografía colombiana se muestra la idea de que el M-19 era una guerrilla compuesta principalmente por personas de origen urbano, de clases acomodadas. Como veremos más adelante, al menos en lo que yo pude ver en el trabajo investigativo, estas afirmaciones pueden ser un poco matizadas porque era un movimiento mucho más diverso y mucho más complejo de lo que uno podría ver en estos libros que son los dominantes, digamos, en la historiografía de los movimientos guerrilleros. Bueno, ya con este contexto les podemos contar que el libro en términos generales aborda desde un cambio, una reducción en la escala de observación, la experiencia de distintas personas militantes del M-19 en Bogotá. La experiencia de cada una de las personas es reconstruida en distintos momentos y escenarios comunes de la militancia, siempre haciendo énfasis en la experiencia diferencial por dos razones, por razón de clase y por razón de género. También un poco de edad, pero digamos que la profundización está en eso, en clase y en género. Y entonces los momentos o los escenarios comunes en los que se rastrea o se reconstruye esa experiencia militante son la manera en que ingresan estas personas al M-19, las formas de aprendizaje, las posiciones ocupadas en la estructura organizativa, la dimensión íntima y personal de la militancia, el trabajo en las comunidades, pues en los barrios específicamente en Bogotá, la vivencia de los operativos, la experiencia en la cárcel y finalmente aborda las distintas maneras en que estas personas pues experimentaron la desmovilización del M-19. Todas las personas entrevistadas y las dividió en tres grupos: los intelectuales, las familias de la NAPO y las muchachas y los muchachos del paro. Esta división no es un intento, digamos, por una clasificación homogeneizante como completa, sino que Iris la realiza a partir de una categoría que se llama semejanzas parciales, que de pronto más adelante vamos a profundizar. El texto también, bueno, prioriza y privilegia los testimonios personales y familiares de las personas entrevistadas, haciendo visible la conexión con los niveles estructurales de configuración de las dinámicas sociales, la socialización, la militancia como eje socializador, el problema de cómo se concibe el cambio social de las desigualdades estructurales, pues digamos en términos muy generales, entre otras. Entonces, bueno, para el conversatorio hemos traído varias temáticas como generales del libro. La primera, bueno, una de las principales cosas que rescató mucho de la investigación es como tú misma en el texto citando a Keith Millet, y lo personal es político, es que no hay interés, no hay dimensión que se escape a lo político o a lo personal. Entonces, en vez de borrar este interés personal o este vínculo personal subjetivo con el tema de investigación o con el grupo de investigación, lo más importante es cómo lo rescatas, cómo lo comprendemos y cómo nos vemos en lo que analizamos y estudiamos, y eso me parece muy interesante. Entonces, creo que el libro permite dar cuenta de la importancia de dedicarse a una como investigadora en el entramado de lo que se quiere comprender, y creo que es fundamental porque permite debatir las ideas de que la subjetividad, de que la emocionalidad no hacen parte de la producción de conocimiento social, o por lo menos no de una producción como rigurosa, como si la producción de conocimiento y la investigación fueran una cuestión netamente racional, ¿no? Como estrictamente racional y lógica y totalmente separada del sentir o del querer o de la emoción. Entonces, por el contrario, creo que esas dimensiones, y digamos que tu libro es como una muestra visible de eso, solamente nutren y dan profundidad a la calidad de la investigación. No, pues no la hacen ni menos rigurosa ni menos válida. Entonces, en ese sentido,
creo que vale la pena preguntar por algunos, digamos, de manera inicial, pues por algunos elementos personales en relación a la investigación. Porque creo que pues es una impresión personal, a mayor nivel de cercanía con el tema, mayores implicaciones o mayores complejidades, pues puede tal vez existir. Entonces, bueno, pensaba como en 3 preguntas, no las tengo que responder todas. La primera es, pues, ¿qué implicaciones metodológicas encontraste, digamos, con esta cercanía con el objeto de estudio, con las personas de estudio? Pues, si han existido impactos en tu vida familiar, personal o incluso en tus intereses profesionales, y pues, ¿de dónde surge ese interés por el tema? A mí me parece muy lindo iniciar así el conversatorio sobre mi trabajo, porque como dice Rox, mi apuesta es, entre otras, tengo muchas apuestas, pero una de esas es precisamente mostrarles que mis intereses investigativos no me vienen de la nada, ¿no? Y que la Iris historiadora no es completamente independiente de la Iris hija y de la Iris amiga y de la Iris compañera, sino que pues todas estamos conviviendo aquí en este cuerpo. Entonces obviamente mis intereses investigativos tienen que ver con mi vida personal. Cuando yo estoy haciendo un trabajo investigativo, cuando estoy haciendo un trabajo académico, pues estoy también implicada de múltiples formas. Como decía Rox, eso pasa por volverlo personal político, por implicar también las emociones. El trabajo investigativo también involucra las emociones, también involucra las vivencias personales. No es que los académicos seamos pues una especie por allá que no come, no siente, no llora, no se ríe, no tiene familia ni amigos, sino todo eso define y pasa por lo que una es y hace. Entonces, mi libro, mi tesis, la introducción de mi tesis inicia, de hecho, con la frase: nací en 1994 y soy producto de una desmovilización. Mi mamá fue militante del movimiento 19 de abril, y creo que ese es mi nexo más importante y más significativo con el movimiento. No, mi interés no viene pues de la nada, yo no porque un día me despertara, oye, esa gente ¿qué será lo que hacía? Sino que de todas maneras era un universo que era muy cercano para mí desde muy chiquita, ¿no? A mí nunca me negaron que mi mamá fuera guerrillera, ¿no? Nunca me intentaron ocultarme eso, o intentaron como mantenérmelo como si fuese un tabú. Entonces, eso para mí me permitió, digamos, como que el mundo o el universo del movimiento 19 de abril pues fuera un movimiento familiar, no fuera un universo familiar. Y de alguna manera, de hecho, yo me acuerdo cuando yo era pequeña, yo no entendía muy bien cuál era pues el trama o la estigmatización sobre los guerrilleros y las guerrilleras que había en los medios de comunicación o en las noticias. Era como, no, los guerrilleros, terrible. Yo nunca entendía muy bien por qué era que los guerrilleros y las guerrilleras eran tan malas, o eran mostrados como tan malos y tan malas, pues cuando yo venía de ese lugar, ¿no? Yo veía un universo que era mucho más complejo, pues que son seres humanos, que tienen un montón de cosas. Entonces yo no veía muy bien razón por la que esto era visto como con tanta anormalidad o con tanto prejuicio. Y entonces desde ahí estoy parada. Por lo tanto, adelantar un proceso investigativo sobre el movimiento 19 de abril, sobre un movimiento al que perteneció mi mamá, pues fue de todas maneras acercarme a un universo que no era lejano a mí, sino todo lo contrario, en el que yo había estado parcialmente metida. Tampoco puedo decir que estuve totalmente metida, porque como lo digo, yo nací en la desmovilización. Yo no soy, a diferencia de una generación mayor a mía, de las de mis hermanos, por ejemplo, de las de mujeres que ahora tienen, digamos, lugares importantes en la política, como María José Pizarro, que también habla mucho de esa cercanía, de esa experiencia de ser una hija de la guerra. Pues yo no soy tanto una hija de la guerra, soy una hija de la desmovilización, de un proceso de paz, soy la hija de la entrada pues a la vida civil. Eso me pone en una posición muy particular. Yo no conocí el M19 como M19, lo conocí un poquito como Alianza Democrática M19 y no me acuerdo. Y después vi más bien la manera en la que se fue diluyendo en los diferentes partidos políticos, porque eso es otra cosa que sí atravesó mi infancia, y es la inquietud permanente de mis papás con respecto a la política, a la actividad política y al interés en el cambio, ¿no? Al impulso por el cambio. Entonces,
Bueno, el primer desafío, la primera implicación, claro, es que no es un universo desconocido. Yo no llego como el típico antropólogo del siglo XIX, que pena los antropólogos y las antropólogas las caricaturizo, que llega ante una población que es completamente desconocida, completamente exótica, en el que él o ella no entiende nada de lo que está pasando y todo le parece nuevo y todo le parece extraño. Es un universo que para mí era familiar. Yo ya había ido, digamos, a encuentros de personas del M antes de hacer la investigación, ya había hablado con personas del M antes de la investigación, y todo eso hacía, por ejemplo, que una entrevista fuera no solamente una entrevista, sino que fuera un encuentro de cómo está su mamá, cómo le ha ido, y usted cómo está, y no sé qué, porque de todas maneras siento que eso es algo que pues pasa, me imagino que pasa en todos los grupos humanos y sus hijos. Cuando uno llega y dice, yo soy hija de tal, le reciben a una como si fuera la hija de una hermana o de una amiga, como si fuera parte de la familia. Porque finalmente, creo que eso pasa mucho con el M, son personas muy convencidas de la cadena de afectos y de esta idea de que el afecto que les une, le une también a sus hijos y a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Entonces, la primera implicación es esa, ¿no? Que las entrevistas nunca eran entrevistas con una lejanía evidente entre el investigador y las personas investigadas, sino que era, pues, se podía volver una charla mucho más cómoda, y creo que eso precisamente hacía que pudiéramos hablar de cosas que tal vez no fuera tan fácil o tan sencillo hablar, desde el alejamiento, ¿no? Sino que era más fácil hablar desde la cercanía. Entonces podíamos hablar más de lo doméstico, de lo cotidiano, de la vida con los amigos y las amigas, de la vida íntima, de la vida personal. Entonces, digamos que ahí yo vería la cercanía con el objeto de investigación incluso como una ventaja, porque se pueden abordar temas que normalmente no son tan abordables, sobre todo desde esta metodología que usted quiera, las entrevistas a profundidad y las historias de vida. Lo otro es que sin duda cambió un montón, digamos, la imagen que yo tenía sobre el M19 o la idea general que yo tenía sobre el M19. Obviamente se complejiza un montón. Creo que eso pasa con cualquier tema que uno elija para investigar, que uno tiene una idea inicial muy concreta y muy específica de lo que es el objeto de investigación, pero una vez se sumerge en ese mundo, pues se da cuenta que todo está lleno de contradicciones, de conflictos, de experiencias que también son terribles, de cosas que no son tan agradables de contar y otras que sí, de discursos contradictorios entre ellos. Entonces creo que eso también me brindó como una perspectiva mucho más compleja de lo que era el M19. Y creo que de todas maneras eso pues me hace entender un poco más mi historia familiar, ¿no? Yo creo que todas las personas no somos solamente pues nosotras en el mundo y ya, sino somos producto también de las historias familiares, de las historias de nuestras mamás, de nuestras abuelas. Entonces siento que de todas maneras me acercó mucho más a comprender a mi mamá y en mi mamá a comprender, digamos, mi historia familiar en todas sus complejidades, no para exaltarla tampoco, no para romantizarla, porque no se trata solo de romantizarla, sino de entenderla en sus complejidades, en sus contradicciones, en las cosas que nos hacen humanos finalmente, que no son solamente las cosas maravillosas y tal, sino también las contradicciones, las complejidades, los conflictos. Creo que esa es una implicación muy, muy importante de lo que implica trabajar sobre un tema que es cercano a mí. Ya, digamos que voy a dejarlo así por ahora. Bueno, también quisiera traer o pues darle lugar a las cuestiones teóricas y metodológicas de tu trabajo, en especial como la conversación entre la historia social y la microhistoria. Entonces, tú pones en el texto que los análisis académicos sobre el M19 han hecho énfasis en su distinción, como en la particularidad que tiene el M con respecto a otros grupos del movimiento guerrillero. Y la particularidad, bueno, la mencionaste al principio, es como que el M de alguna manera logra agrupar a personas de clases acomodadas en un mismo movimiento, ¿no? Y que esa particularidad pues no la tienen otros movimientos guerrilleros, pues otros grupos guerrilleros.
en la literatura, por lo menos de la sociología que yo había consultado antes, como para la tesis, pensando en el movimiento social de mujeres y feministas acá en el país, había encontrado que los movimientos sociales se han comprendido de tres maneras, como hablándolo muy generalmente. La primera, existe como una premisa importante en general, como transversal a todos los enfoques, por lo menos desde la sociología, para comprender los movimientos sociales, y es que estos surgen contra el status quo, surgen contra el orden establecido, contra la manera hegemónica de hacer poder. Entonces, a mí me sonaba mucho como esta idea general, esta utópica de los movimientos sociales, pues que además que los pensamos muy homogéneamente, con la contradicción casi que elemental o estructural que identificas en el M19, y es un movimiento político-militar que lucha por un cambio en el sistema dominante, pero a la vez es producto de las relaciones sociales jerárquicas del sistema social al que atacan, pues, o al que se opone. Entonces me parecía muy interesante en la sociología, pues digamos desde alguna literatura sociológica, las tres, digamos, corrientes principales para abordar los movimientos sociales son la Escuela de Chicago, que surge en los 60 y entiende la movilización como una respuesta no institucionalizada, ¿no? Como en momentos de crisis surge una respuesta de oposición. Y se centra en buscar patrones de comportamientos colectivos, como en general, qué es lo que estas personas de este movimiento en específico tienen en común, o cómo actúan de manera en común, qué actividades estratégicas tienen en común, como buscar la generalidad. El segundo abordaje o el segundo enfoque, pues en la sociología por lo menos, y en la antropología, es la perspectiva de la oportunidad política y de la movilización de recursos. Entonces se centra en cómo hacen las cosas los movimientos sociales o los procesos de acción colectiva, qué necesitan, con quién hablan, qué influencian, qué estrategias tienen, qué actividades hacen, etc. Y la tercera perspectiva o el tercer abordaje es esta de los nuevos movimientos sociales, que también es de los 60, como de para acá, pero hace énfasis en la construcción de identidades individuales en medio de los movimientos sociales. Entonces se centra ya no en el movimiento como un grupo homogéneo, como la cosa, la masa del movimiento que vamos a analizar, sino en cómo este sujeto en particular crea el movimiento en el que participa, como agencia la creación del movimiento. Entonces, traigo todo esto, como toda esta carta sociológica, porque me parece muy interesante, porque choca con esto que tú presentas. No veo como el interés en pensar en cómo se forman identidades totalmente individuales, y por el contrario tampoco cómo funcionaba el movimiento M19 en su generalidad como en su totalidad, sino que tiene una profundidad muy rica en los testimonios de vida, ¿no? Como el énfasis en las trayectorias de vida, y no trayectorias de vida simplemente individuales, sino conectadas a lógicas estructurales de poder. Entonces, en ese sentido, quería que nos contaras un poco, eso lo traía la sociología, pero tú lo traes en el diálogo, en las tensiones que tienen la microhistoria y la historia social. Entonces quisiera que nos contaras, pues, a qué retos te enfrentaste a la hora de, digamos, de construir o de tejer en estas tensiones. ¿Qué tipo de cuestionamientos o inquietudes puede generar este enfoque de trabajar desde la microhistoria, historias de vida, entrevistas a profundidad, y por qué consideras que un cambio en la escala de observación, que desde un cambio en la escala de observación pueden existir aportes a lo que se ha denominado como la historia social del conflicto armado? Bueno, voy a empezar con tal vez como un panorama muy básico de lo que yo veo que son las diferencias y también los diálogos entre la historia social y la microhistoria, de manera muy superficial, con su permiso, profesor Franz. Digamos que, al menos como yo lo vi en la tesis, la historia social viene de una conversación con la sociología, justamente, y de una preocupación por estos sujetos grandes, por estos grandes sujetos o grandes instituciones sociales, ¿no? Entonces hay énfasis en la vida de una clase como clase, la vida de un movimiento como movimiento, la historia de un movimiento como movimiento, basada principalmente, por ejemplo, en información cuantitativa, digamos, muy cercana a la sociología clásica que trabaja con los grandes datos estadísticos y tal. Y la microhistoria, que es de todas maneras de personas que vienen de conversar con la historia social y que han leído historia social y que muchos dicen, como yo soy historiador social, de todas formas me gusta la historia social, pero llegan a decir como
pero hay otras metodologías que son posibles, es decir, no necesitamos hacer pues la historia cuantitativa o usar solo las estadísticas o hablar de la generalidad de un movimiento o de una clase para mostrar, digamos, cómo operan una serie de instituciones o de patrones o de formas de relacionamiento en la vida de una persona o en lo micro, en una localidad específica, que puede ser no necesariamente una persona, sino una localidad, un lugar, un pueblo. Entonces ahí es donde viene la invitación a la reducción en la escala de observación. Ellos dicen hay que jugar con las escalas, la historia no tiene que ser necesariamente la gran historia del M19 hecha a partir de estadísticas o a partir de los archivos, mejor dicho, que se conservan, sino podemos empezar a hacer una historia del M19 o de los movimientos guerrilleros a partir de historias particulares de personas que hicieron parte de ese movimiento, ¿no? Y creo que la riqueza ahí está en que uno empieza a darse cuenta que se sale un poco de estos, digamos, lugares comunes que la historiografía ha construido sobre las organizaciones guerrilleras, en particular en Colombia. Creo que hay, digamos, un cuerpo de grandes autores desde la sociología, desde la ciencia política, desde la historia, que han hablado de los movimientos guerrilleros en Colombia. Eduardo Pizarro León Gómez, Daniel Pecó, que se han dedicado como a una comprensión estructural del conflicto armado, que es muy importante, ¿no? De todas maneras tiene que hacerse y es necesaria, pero cuando uno hace una comprensión estructural y una historia general y trabaja con estas cosas, suele dejar un poco de lado precisamente estas relaciones, este universo de relaciones que ocurre en lo micro, en lo chiquito, en lo cotidiano, en lo personal, en lo íntimo. Y entonces la ventaja de esta metodología que viene de la microhistoria es que deja ver eso, deja ver el funcionamiento de una organización, de un movimiento político en lo cotidiano, en la vida personal de un ser, digamos, en sus relaciones cotidianas, en sus relaciones con su familia, que son cosas que desde el trabajo macro no se ven, ¿no? Uno si va a buscar bibliografía sobre los movimientos armados, va a encontrar mucho más bibliografía general sobre qué son los movimientos armados, qué querían las FARC, digamos, qué tipo de personas componen las FARC de manera muy general, pero menos qué impacto, cómo experimentaban las personas de las FARC, las personas de la M19, las personas del ELN, las personas del EPL, su militancia, cómo la vivían, qué implicaba ser militante, qué experiencias era la que vivían cotidianamente siendo militantes. Entonces creo que esa es la implicación que tiene reducir la escala de observación, y creo que sigue siendo una invitación válida no solamente para hablar del M19, sino de otros movimientos sociales y políticos, porque permite entender eso, un movimiento no como una masa pues, de personas en la que todo el mundo piensa lo mismo y hace lo mismo y está comprometido exactamente con las mismas cosas y experimenta las cosas exactamente de la misma manera, sino que está llena de personas con ideas probablemente un poco divergentes, de trayectorias vitales distintas, que tienen una idea diferente de la militancia, que por circunstancias completamente diversas terminaron siendo militantes. Entonces siento que enriquece mucho la historia o la manera en la que comprendemos los movimientos sociales y políticos. Y creo que eso también permite desnaturalizar un poco lo que uno piensa cuando le dicen guerrillero o guerrillera, ¿sí? Como si ser guerrillero o guerrillera fuera sinónimo de tener un montón de características específicas en la personalidad, como los guerrilleros todos son de tal manera o de tal otra, sino cuando uno va a verlo, pues los guerrilleros son gente completamente diferente, con gustos diferentes, con trayectorias vitales distintas, no hay una esencia, digamos, del militante o la militante del M19, hay un conjunto de posibilidades, hay un conjunto de características que algunos y algunas comparten y otras no, hay familiaridades, pero no existe, digamos, este movimiento de una masa uniforme de personas que piensan y hacen y viven exactamente las mismas cosas.
Creo que eso es relativamente nuevo. Pues tampoco quisiera venderles como novedoso, soy, de mi perspectiva, es la novedosa, pero de todas maneras creo que hay una perspectiva dominante sobre los movimientos guerrilleros en Colombia desde la historiografía, que está mucho más preocupada por la definición de la institución que por las historias particulares, por las historias pequeñas, y ese es un aporte que todavía me parece muy valioso, o una invitación que me parece muy valiosa de la microhistoria, no solamente de nuevo como para el caso del M19, sino para el análisis de cualquier movimiento social o político, e incluso de cualquier tipo de institución o de grupo social o de movimiento. Perdón. Es que me acordé de la primera pregunta, que eran los retos también. Yo me pregunté, bueno, cuando me dije a mí la microhistoria, digamos que era, y esa invitación a la reducción en la escala de observación, me movió mucho mientras estaba estudiando y me motivó pues entonces a buscar una metodología para aproximarme al M19 desde ahí, ¿no? Desde lo chiquito, digamos, desde lo íntimo. Entonces eso implicó alejarme un poco de lo que aparecía en el archivo. Finalmente creo que el trabajo de los historiadores tiene mucho que ver con las posibilidades del archivo y las posibilidades de las fuentes. Finalmente, qué nos permiten las fuentes y qué no nos permiten las fuentes, cómo leemos las fuentes, a qué fuentes nos aproximamos. En el caso particular del M19, además, no es fácil uno ir al Archivo Nacional listo, muéstrame todo lo que hay del M19, porque en el Archivo Nacional pues hay principalmente documentos de la guerra contra el M19, porque el Archivo Nacional pues, es el archivo del Estado, ¿no? Entonces, no es fácil encontrar allí documentos sobre el M19, y los documentos que existen del M19 pues son muy desde la institución, de cómo funcionaba la institución, cómo funcionaba la guerrilla y tal, muy desde esto macro. Entonces, para ir a lo micro, a la vida particular de los militantes, pues tenía que usar las historias de vida, ¿no? La historia oral como herramienta, las entrevistas, ir a hablar con las personas. Creo que es un primer reto metodológico importante para mí y también para mis colegas, porque creo que la historia oral todavía la vemos como de manera subordinada a la historia escrita. Creo que eso es una herencia del siglo XIX que todavía tenemos, que es como pensar que la oralidad es menos que la escritura, y que la oralidad, por ser oralidad y que trabajar con la gente, con los testimonios en vivo, por ser testimonios en vivo, son menos valiosos o menos importantes, o están más mediados o más, digamos, ¿cómo se dice eso? Estoy buscando una palabra, se me olvidó. Bueno, digamos, más viciados que los testimonios escritos, como si los testimonios escritos fueran los más válidos. El primer reto realmente creo que fue como defender un poco la opción por la historia oral y la opción por las entrevistas, y defenderla como una opción que es igual de válida a la de los archivos. Y no sin dejar de lado los archivos, es decir, de todas maneras me encontré con documentos en el camino, con prensa, y intenté hacer un diálogo entre todas las fuentes. Pero pues sí, mi fuente principal son los testimonios orales, y además los defiendo y defiendo su importancia dentro del trabajo de un historiador y una historiadora, porque en mi caso particular me permitían entrar a ese mundo de diversidad, de matices, de conflictos, de experiencias personales que de otra manera no habrían entrado en los archivos. Voy a poner un ejemplo de un caso particular. Cuando estaba pensando en la jerarquía organizativa, ¿no? Cómo funcionaba la jerarquía en el M19, entonces tengo un documento que me dice, vea, la estructura organizativa del M19 es así, los estatutos, dicen, vea, aquí está la cadena de mando es esta, el miliciano, no sé quién, no sé quién, no sé quién. Si uno como historiador se queda en lo que dice este documento, dice, no, pues era una guerrilla súper jerarquizada, en la que no había espacio para tránsitos, para vivencias en el intermedio, no era posible que un miliciano hiciera otra cosa que no fuera ser miliciano, no era posible que el mando medio hiciera otra cosa que no fuera ser un mando medio. Y resulta que cuando fui a hablar con la gente, me encontraba con un montón de experiencias de personas que transitaban el espacio jerárquico,
que transitaban las jerarquías, que hacían cosas que supuestamente era imposible hacer, que por ejemplo participaban en operativos en 2 lugares al tiempo, o claro, esa no era, digamos, la generalidad o la norma, pero había un espacio, un intersticio en el que esas cosas eran posibles. La jerarquía que uno ve en los documentos no era perfecta. Y eso no está en los documentos porque eso se presenta en la experiencia particular de las personas, y es a través de la historia oral, a través de la entrevista, que yo puedo conocer esas cosas. Y entonces me puedo dar cuenta que hay un vacío de todas formas en los documentos. Hay cosas que en los documentos no aparecen. Si no aparecen es cuando yo voy a preguntarle a las personas por sus experiencias particulares, por su vida particular dentro de la militancia. Bueno, justo te iba a preguntar, pues ya que estás hablando sobre la importancia de los testimonios y del archivo, mi siguiente como inquietud o pues elemento que rescató mucho del texto es precisamente el uso de los testimonios, ¿no? Y creo, como tú bien dices en el libro y como acabas de mencionar, no es una cuestión de decir que fuentes pueden ser más válidas o más legítimas que otras, sino de comprenderlas y darles lugar como fuente de información. Pero entonces, bueno, y también creo que es muy significativo y muy valioso porque a través de darle lugar a los testimonios orales, darle lugar a historias de vida, a proyectos de vida, a experiencias, se les da un lugar significativo digamos que en un proyecto histórico macro, ¿no? Como tú sentirte parte, y lo decían también pues las personas a las que entrevistabas en tu libro, era de sentirse en un lugar importante en ese devenir histórico, ¿no? Como mi experiencia vale la pena contarles, es digna de ser contada, es digna de ser leída, es digna de ser escuchada. Entonces para mí eso, o sea, me parece muy, 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 muy valioso. Entonces, pero me genera muchas dudas que quisiera que nos contaras. Entonces, bueno, primero quisiera que nos contaras más acerca de la idea de semejanzas parciales, porque creo que estos testimonios de vida, trayectorias de vida, finalmente las recoges como a partir de una clasificación, ¿no? Entonces, pues uno podría decir como, ¿quién es para clasificar a las personas como en ese lugar, ¿no? Finalmente no son grupos como con características precisamente lo que decías como esenciales, sino patrones relacionados con dinámicas estructurales, ¿no? Como lugares sociales estructurales. Entonces, pues que nos cuentes un poco de esa idea de semejanzas parciales y de la clasificación que realizaste para recoger estos testimonios y agrupar esas trayectorias de vida. Segundo, bueno, que creo que en eso ya profundizaste un poco la relación entre la investigación y el archivo, porque permite ubicar a las personas que escuchamos como que son nuestro objeto de estudio, como nuestras personas de estudio, pero también a nosotras mismas, pues a todas las personas investigadoras, ¿no? Como parte, o sea, que tenemos una responsabilidad importante en recoger esas historias, en reconstruirlas, y que finalmente, pues todos podemos ser como sujetos históricos, ¿no? De construcción de historia. Pero creo que era un poco la discusión del archivo. Otro elemento en relación a las fuentes es, bueno, la importancia de la historia oral, ¿no? De la metodología de la historia oral. Y creo que siento que tiene una particularidad, y es que dependemos de lo que las personas nos quieran contar. O sea, bueno, que se está mediado por la cercanía, por el vínculo familiar o lejano, o la distancia que podamos tener, pero finalmente dependemos de la voluntad de la persona con la que estamos conversando, con el diálogo que vamos a tener. Y lo mencionabas en el texto y me parece que es muy importante darle lugar aquí. Es fundamental no solamente lo que dicen, sino lo que no nos están contando, ¿no? Como qué vacíos, qué silencios identificaste, y por qué es importante darle lugar a esos silencios, ¿no? O reconocerlos como valiosos, como testimonio también, o como información también. Eso tercero. Y por último, pero creo que también ya lo has mencionado un poco, pero quisiera que profundizaras sobre la distancia temporal que existen entre esos testimonios, ¿no? Finalmente, esas historias de vida pueden ser contadas, pueden ser habladas, pueden ser reconstruidas, identificadas, porque existe una distancia temporal en relación a los hechos y la experiencia, ¿no? Como el que la pueden recordar con nostalgia y pueden recordar ciertas cosas que a otras no. Entonces me parece muy interesante como en relación a la metodología. Bueno, en este punto creo que es muy importante reconocer a mis señores profesores que están aquí sentados, porque particularmente, por ejemplo, estos temas de metodología, de crear categorías, pues son el producto de un acompañamiento de personas que tienen una trayectoria investigativa, digamos,
más de larga duración, más que uno. Entonces, la idea de las semejanzas parciales, digamos, fue una cosa que conversé con Bastián mientras pensaba cómo reunir los testimonios por grupos, ¿sí? Sin descartar la idea que yo quería poner desde el principio, y es la particularidad individual de cada uno de estos testimonios. Tenía 12 testimonios, tenía 12 historias de vida, y resulta que había algunas que eran parecidas en ciertas cosas y algunas en otras, que de todas maneras habían ciertos sectores sociales, digamos, identificables en el M19, que no es tampoco que fueran por allá desperdigados, individuos desperdigados, aislados, sino que había cosas en común. Entonces uno se enfrenta siempre al dilema de cómo clasificarlas y qué implica lo que tú decías, Rox, como quién eres tú para clasificar a la gente, o sea, como tú de dónde vienes aquí a clasificar y a decir quién pertenece aquí, quién pertenece acá, que nunca es fácil, nunca es una tarea acabada, digamos. Entonces la idea de las semejanzas parciales es linda y viene de la idea de los aires de familia también, de Wittgenstein, el filósofo, que él dice un poco, él habla como de los dilemas de clasificación, un poco de... y entonces él dice, no hay una esencia, o sea, pues hay que salirse de la idea de que hay una esencia, que es un poco lo que les decía ahorita, no está el guerrillero en esencia o el guerrillero esencial, y si yo fuera a clasificar a la gente porque tan esencialmente es, me voy a quedar en un dilema porque quién pertenece y quién no a esto, quién tiene estos atributos y quién no para encarnar el guerrillero esencial o para encarnar la persona de la clase alta esencial o para encarnar al proletario esencial o... Sí, la esencialización, la esencia que tiene todos los atributos no existe. Aún así, existen ciertos parecidos o ciertas semejanzas parciales entre diferentes tipos de personas, entre diferentes perfiles, que permiten agruparlos de una manera u otra. Entonces, Wittgenstein usa una metáfora con las familias, por eso la idea del aire de familia, y es que en una familia nadie tiene todas las mismas características, ¿sí? Nadie tiene los mismos ojos, una familia no tiene todos los ojos cafés. Entonces, el requisito para ser de la familia Pérez es tener todos los ojos cafés, pero resulta que mi primo tiene los ojos verdes, entonces mi primo no es Pérez. Resulta que, entonces el requisito es que todos en la familia seamos altos, pero resulta que mi prima es bajita, entonces mi prima no es de la familia. Entonces, este tipo dice, Wittgenstein, no hay un atributo esencial para todos los miembros de un grupo, sea cual sea, sino funciona más como una familia. Hay unos que tienen estas semejanzas, hay otros que tienen estas otras, digamos, y a pesar de eso, a pesar de que ninguno tenga todos los atributos, si no tenga solamente algunos, los podemos agrupar de ciertas maneras. Entonces, ese fue el criterio que usé para crear 3 grupos, que son muy creados, digamos, a partir de muy empíricos. Las categorías son empíricas, no son teóricas, no las tomé de ningún teórico, sino de la manera en la que me encontré los testimonios. Yo le puse mucha atención al origen social de las personas y a la forma en la que habían ingresado a militar. Entonces, los intelectuales, que está entre comillas, digamos, son personas que provienen de círculos universitarios, académicos, que habían terminado su universidad, que tenían un título universitario, que todavía en la actualidad, digamos, se desempeñan en el mundo intelectual, ¿no? Por eso el nombre. Entonces eso era lo que compartían, sin querer decir por eso que todos tenían exactamente la misma experiencia, o todas las mismas características, o todos habían pasado por la militancia de la misma manera, pero compartían eso. Y por lo tanto compartían una forma de ingreso muy particular a la militancia, que era relacionada con ese mundo de la lectura, de la politización a través del capital cultural, es decir, a través de leer textos políticos, de discutir en política, de asistir a eventos, y tal, también de contar con una red, digamos, de contactos que se movía en el mundo político. De esas características comunes, pude ponerlos en un grupo similar. Del mismo modo, las familias de la NAPO, pues era un grupo muy diverso de personas, muy numeroso además, porque en este caso no era militante solamente uno, sino militaba la persona y sus hijas, y sus hermanos, y sus primos, entonces eran familias enteras
que ya lo que compartían era la militancia desde el barrio, la militancia desde sus localidades, desde sus casas, la característica que fuera intergeneracional, es decir, que no era solamente la mamá militando, sino era también sus hijas militando, sus hijas y sus hijos. El vínculo con la Alianza Nacional Popular, porque me encontré que esas personas, las de las casas, las de los barrios, todas tenían en común haber militado previamente en la Alianza Nacional Popular, tener un nexo con la Alianza Nacional Popular. Y las muchachas y los muchachos del barrio, que tenían un vínculo generacional, por eso muchachas y muchachos habían nacido casi todos en la misma época, pero además del barrio porque eran personas que estaban, digamos, vivían en estos, digamos, centros urbanos o núcleos urbanos en los que el M19 tenía trabajo político y que ingresaron a la militancia en las actividades del barrio, yendo a la reunión que había en la casa de no sé dónde, porque mi vecinito que hace no sé qué me invitó a una reunión un día, se encuentran con el M19 en el barrio y son de una generación posterior, tanto a los intelectuales como a la primera generación de las familias de la NAP. Entonces, lo que quiero decir con esto es que todas las personas que componen esos tres grupos tienen trayectorias particulares, cada una ingresó de manera particular, era hija de un momento histórico particular, sin embargo tienen características en común, no todas las características en común, pero algunas características en común, y son esas cosas, esos parecidos parciales que nunca son parecidos totales, nunca son el absoluto parecido, nunca son idénticos, solo fueron los que me permitieron como crear esos grupitos. Con respecto a lo del archivo quería decir algo más que me parece muy importante del trabajo, y es que lo digo en el libro, yo más que ir a un archivo tuve que crear un archivo, ¿no? Y eso me puso mucho a pensar en algo que el profesor Franz decía de todas maneras en sus clases, y es la invitación a la originalidad y a la creatividad con el archivo. Los historiadores y las historiadoras creo que tenemos una invitación muy creativa también, aunque no siempre la asumamos, y es a hacerle preguntas a las fuentes, a preguntarnos por las fuentes, a buscar nuevas fuentes. El archivo que yo creé, las fotos que tengo, los documentos con los que me puedo encontrar, los testimonios, más que ir a algún lugar a pedirlo, a decirle, señorita, por favor, préstame el folio tal o no sé qué, sucedían en medio de las conversaciones, ¿no? Entonces, hablando con alguien, yo tengo un recorte de prensa de la época de no sé qué, tal, y así fue que fui armando el archivo. Yo no fui a ningún archivo, sino construí un archivo. Entonces, eso también me hizo pensar que el archivo no es una institución inocente, pues el archivo es una institución social, como todas. Por lo tanto, hay muchos archivos posibles. Y lo que decía Rox, eso implica pensarnos a todas, pensar y pensarnos como sujetos históricos también, y como sujetos que hacemos parte de una historia que es válida y merece ser contada y merece ser escrita también, ¿no? Y estamos llenos nosotros y nosotras mismas también de archivos, de cosas que son susceptibles de convertirse en archivo, de ser archivo, y eso me parece muy lindo, además porque mientras yo hacía las entrevistas, digamos, me enfrentaba un poco al dilema que creo que es clásico en los investigadores sociales, y es, bueno, yo vengo aquí a sacar información y ¿qué les dejo a las personas que están acá? ¿Sí? Bueno, pues si algo llego con un pancito, pero aparte del pancito, ¿qué dejo a quien estoy investigando? ¿Sí? Yo me llevo la información, con esta hago un libro y que estoy aquí contándoselo, pero la gente con la que estoy trabajando, ¿qué? Ese dilema para mí no está resuelto todavía. Creo que todavía es un dilema ético, pero una de las cosas que pensaba, y me lo dijo un señor al que entrevisté, yo le dije a él, después de que terminamos la entrevista, bueno, que estaba muy agradecida, que le agradecía mucho el tiempo, tal, y yo le dije, discúlpeme por quitarle tanto tiempo, y él me dijo, no, usted no me quitó tiempo, usted me devolvió tiempo. Y pues eso me pareció muy emotivo, porque yo no le había dado como ese poder al trabajo histórico o al trabajo de los historiadores, de hacer sentir a alguien o de darle a alguien la sensación de que su historia es importante, que su historia es significativa, o que sus experiencias son significativas para este entramado de narraciones que es la historia, ¿no? Y creo que ese poder de la historia sí es muy válido, ese poder de representar, ese poder de decir, vea, la narración, la experiencia particular, la vida particular de este ser humano
también nutren el entramado al que le decimos historia con H mayúscula, historia de la humanidad. Sí, la experiencia de todas las personas que estamos acá nutre ese entramado de cosas que es la historia con H mayúscula. Y siento que eso es un poder que yo misma no había visto en el trabajo histórico. Bueno, también pensaba en, bueno, ya entrando como un poco más al contenido, no tanto como en el bagaje teórico ni en lo metodológico, que ya es un poco lo que hemos abordado. En el contenido de las principales cosas que me llamaban la atención, entre muchas otras, es que las motivaciones para la militancia, como que en lo que les comentaba antes, en la literatura, por lo menos desde la sociología, la movilización social, los procesos de acción colectiva ponen énfasis en que estos procesos emergen de la crisis, emergen de la necesidad absurda de movilizarse ya, y es inmediato y emerge de necesidades y de molestias, y por lo general le suman o le agregan una postura ideológicamente y políticamente como sólida, como de respaldo a esas crisis, de respaldo a esas contestaciones o a esas oposiciones, le agregan como ese fundamento político ideológico. Entonces, en tu texto tú mencionabas y lo muestras como a partir de los testimonios que reconstruyes, que no toda la militancia ocurre por motivaciones ideológicas. Entonces, pues me parecería un poquito interesante, muy interesante que nos contaras un poco de eso, como de las motivaciones, de por qué los procesos de acción colectiva o los procesos de movilización o las motivaciones para uno militar en un movimiento, en una agrupación, pues no necesariamente tienen como ese piso ideológico, o cómo se entendería ese piso ideológico y político en medio de las diferentes formas de experimentar la militancia. Yo creo que ahí es muy importante señalar que, digamos, me parece que tenemos la idea hegemónica de que la política es una política racionalizada, ¿no? Es una política que pasa por el filtro de la racionalización. Entonces uno se politiza y decide militar porque ha pasado 15 años leyendo sobre la desigualdad social y leyendo a Marx y identificándose con tales y tales cosas, y eso es lo que le permite hacer un discurso, ir a una reunión y tal. Y creo que lo que tú decías, como esta idea de que las personas o los movimientos sociales se constituyen en momentos de necesidad pero ideologizados, es esta idea, ¿no? De que las personas militan únicamente porque están ideologizados así, es decir, así a partir de la lectura, de la formación política, pues, digamos, tradicional, dura, pura y dura, racional, 100% racional, que también viene un poco de la idea de que la razón está acá y las emociones están lejos, que las emociones no tienen nada que ver, que las experiencias personales no tienen nada que ver. Creo que en los intelectuales sucedía parcialmente así, de todas formas, es decir, este grupo de personas que venían desde las universidades, de ser profes o de ser estudiantes, sí pasaban por la lectura de textos, sí tenían, digamos, unos discursos políticos elaborados, pero en la militancia barrial, las personas que venían del barrio, si bien eran politizados, y eso me parece importante decirlo, es decir, no quisiera decir que los militantes del M19 del barrio no eran politizados, tenían posiciones políticas muy claras y tienen posiciones políticas muy claras, y son personas a las que jamás les daría lo mismo haber sido del M19 que haber sido de cualquier otra guerrilla o que haber sido de las AUC nunca en la vida, jamás, no lo considerarían igual. No es el mismo tipo de politización. Es decir, no es una politización que pase necesariamente por leerse 25 libros o por estudiar sociología en la Universidad Nacional en 1975 o por ser hijo de no sé qué teórico, sino es una politización que pasa por las experiencias cotidianas, por las experiencias personales, por las experiencias íntimas, que hace de lo personal, digamos, y de lo histórico y de lo personal algo político. Entonces, por ejemplo, me encontraba con la historia de una señora que ella me decía, ella había iniciado a militar en la NAPO muy joven, muy joven, desde los 16 años era militante activa de la Alianza Nacional Popular. Siendo militante de la Alianza Nacional Popular fue que terminó en el M19 y ella misma no sabía muy bien en qué momento vivió esa transición de la NAPO al M19.
Ya me decía, no, simplemente yo estaba en la NAPO y de repente resultamos clandestinos, pero no sé por qué. Pero bueno, también me metí con toda a ser clandestina y convencidísima pues de la causa. Pero ella, su primer encuentro con la política era porque Rojas Pinilla había ido al barrio de ella a darles regalos de Navidad a los niños. Y ella me decía, ella vivía en Las Cruces, era una niña que vivía en Las Cruces, de una familia desplazada por la violencia. Ella me decía, yo nunca había tenido un juguete, yo nunca jamás había tenido un regalo, nunca nadie me había dado un regalo. Entonces ese señor me dio el regalo y yo lo amé, y lo amé para siempre. Entonces su primer vínculo con la política no era ningún vínculo intelectual, intelectualizado, discursivo,